Poder constituyente. Concepto de importancia. En derecho constitucional tiene mucha importancia el concepto de poder constituyente como fuente original de toda constitución. La expresión poder constituyente fue empleada por primera vez por el abate Sieyes durante la Revolución Francesa como sinónimo de la potestad que tiene el pueblo de construir un Estado y de darse una organización política y jurídica. Carl Schmitt dice que el poder constituyente es la voluntad política cuya fuerza o autoridad es capaz de adoptar la concreta decisión de conjunto sobre modo y forma de la propia existencia política. De las decisiones de esa voluntad se deriva la validez de toda regulación legal constitucional. Formas de poder constituyente. Según el concepto que acabamos de examinar y que arranca, como hemos visto, de la Evolución Francesa, el poder constituyente está íntimamente ligado a la Revolución, pues aparece con esta o con una guerra de liberación nacional, cuando se construye totalmente las instituciones de un viejo orden o de una potencia colonial, cuyo aparato es reemplazado por la nueva estructura revolucionaria o nacional. La nueva estructura es creada por el poder constituyente mediante la Constitución. Esto ocurrió en 1776 en Estados Unidos de América, en 1789, en Francia en 1917, en Rusia en 1959, en Cuba y en 1979 en Irán. Ocurrió asimismo cuando se independizaron las colonias españolas de América durante en las europeas de África después de la Segunda Guerra Mundial. Para decirlo con las palabras de Carl Schmitt, en Francia un pueblo tomaba en sus manos con plena conciencia su propio destino. Esto se pudo ver tan pronto como los estados generales convocados por el rey se constituyeron en 17 de junio de 1789 en Asamblea Nacional Constituyente. Al hacerlo se constituyeron sin un mandato formal que las legalice en diputados del pueblo en ejercicio en su poder constituyente y derivaron sus facultades de pueblo poder, o como lo dijera Toure. En esas mismas jornadas parlamentarias de la revolución, los poderes públicos emanan todo del pueblo. Ellos no pueden ni constituirse por sí mismos, ni cambiar la constitución que han recibido. El poder constituyente reside esencialmente en la nación. Fuera estos casos, en el poder constituyente exhibe claramente sus caracteres de originario, extraordinario, supremo y directo. Algunas constituciones prevén casos en los que este poder puede ser derivado o jurídico, como por ejemplo, inciso A, una Asamblea Nacional Constituyente Democrática elegida por sufragio universal para adoptar una nueva constitución cuando la anterior haya sido abolida o desechada íntegramente. Punto 2. Una asamblea o convención elegida en las mismas condiciones que proyecta una constitución mediante un referéndum de los ciudadanos. Punto 3. Referéndum general sobre una iniciativa constitucional sugerida en cualquier frente o sobre una nueva ordenación o regulación. Poderes constituidos. De lo que hacemos expuesto se desprende claramente la diferencia entre el poder constituyente y poderes constituidos. Estos últimos son los poderes, órganos e instituciones contemplados en la institución como son órgano ejecutivo,
legislativo y judicial, municipalidades, etc. Por eso, Carl Smith expresa que todo que se verifica en regulación legal, constitucional, a base de la Constitución y en marco de las competencias constitucionales, es esencia de naturaleza distinta a un acto de poder constituyente. Síguese de eso que la facultad contenida en una constitución de revisar o reformar la misma no puede calificarse como poder constituyente, siendo más bien, como toda facultad constitucional, una competencia legalmente regulada, es decir, limitada en principio. Smith. El mismo autor que acabamos de citar opina que el Agreement of the Poll, que dio origen en Inglaterra a lo que algunos consideran ya un documento constitucional, en el antecedente más antiguo de la doctrina que separa el poder constituyente de los poderes constituidos, porque se proponía establecer una ley suprema que no estuviera al alcance del Parlamento, cuyos poderes quería limitar y declaraba derechos reservados únicamente a la nación que ninguna autoridad podía tocar sin cometer delito. Esta separación fundamental entre el poder constituyente y los poderes constituidos, dice Sánchez Viamonte, es la mayor creación jurídica de aquellos tiempos de la Revolución Francesa. En aquella se funda el constitucionalismo, en el cual se inaugura la edad contemporánea, y gracias a él tienen consagración y pueden estar asegurados los derechos del hombre y del ciudadano. Límites del poder constituyente. En principio, el poder constituyente originario no tiene límites, por lo mismo que es supremo, directo y arranca de la voluntad del pueblo, que se puede darse su forma de existencia política sin sujeción a normas preexistentes de derecho positivo. En efecto, tanto la revolución cuanto la guerra de liberación nacional construyen el viejo orden contra el cual se levantan e instituyen otro nuevo basado en la voluntad originaria, directa y suprema del pueblo, que no reconoce límites ni ataduras en esa circunstancia. Sin embargo, dado el hecho de que el concepto de poder constituyente es propio del constitucionalismo moderno y aparece en las revoluciones, se estima que el mismo no puede menos que reconocer ciertos valores ético-jurídicos que son la esencia de los llamados derechos naturales o derechos fundamentales, garantizados en todas las constituciones, porque están por encima del constituyente y del legislador. Dichos valores consideran absolutos, tienen que ver con el derecho a la vida, la libertad, la dignidad, la justicia, etc. El poder constituyente en Bolivia. Los siguientes documentos en la historia constitucional de Bolivia son parte de la formación del poder constituyente originario, por el cual nuestro país nació como un Estado libre, independiente y soberano al determinarlo así la voluntad de las poblaciones de las 4 provincias. Inciso A. Punto 1. Proclama de la Junta Representativa y Tuitiva de los Derechos Pueblo, La Paz, 16 de julio de 1809, dirigida a los valerosos habitantes de La Paz, de todo el imperio del Perú. B. Estatuto Constitucional de la Junta Tuitiva, de 21 de julio de 1809, redactado en 10 artículos, de las cuales el segundo dispone que hoy mismo se manden expresos. Así para la carrera de Buenos Aires,
para la Lima, anunciándolos a todos los cabildos. Inciso C. Decreto de 9 de febrero de 1825, firmado en La Paz por el mariscal Antonio José de Sucre, cuyo artículo primero disponía las provincias que se han conocido en el nombre del Alto Perú. Inciso D. Acta de la Independencia de 6 de agosto de 1825, en la que puede leerse, entre otras cosas, que la representación soberana de las provincias del Alto Perú, en el acto de pronunciar la factura suerte de sus comitentes, declara solemne y nombre absoluto poder de sus dignos representados. Inciso E. La primera ley constitucional de la República fue aprobada el 13 de agosto de 1825 por la Asamblea de Representantes del Alto Perú, reunida en Chuquisaca. Dicha ley proyectaba en 7 artículos, quedó reducida a los 3 primeros, relativos a la forma de gobierno republicano representativo, concentrado, general y uno para todo territorio, con los 3 poderes del Ejecutivo, el Legislativo y el Judiciario. Inciso F. La primera ley sobre organización provisional del Poder Ejecutivo fue aprobada el 19 de junio de 1826 por el Congreso Constituyente, con el propósito de fijar límites de la potestad ejecutiva, que por ley de 26 de marzo último ha confiado al gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Inciso G. La primera Constitución boliviana de 19 de noviembre de 1826, basada en el proyecto elaborado por el libertador Simón Bolívar, a pedido de la Asamblea de las Provincias Altoperuanas, y que aquel envió desde Lima con un discurso de libertador al Congreso Constituyente de Bolivia. Nuestra Constitución no prevé ninguna forma de poder constituyente, derivado o jurídico, aun cuando se ha hecho un vicio de nuestra azarosa vida política que, después de instalarse un nuevo gobierno impuesto por la fuerza de las armas, convocase a esto una llamada Asamblea Constituyente.